Consejo de Comunicación te invita a la conferencia magistral Desinformación Viral, las noticias en la pandemia, con la participación desde Argentina de Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información, magíster en Ciencias de la Comunicación, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes, especialista en políticas de medios, telecomunicaciones y TICs. Jueves 30 de abril, 17 horas Ecuador, 19 horas Argentina. Transmisión por Facebook Live. Consejo de Comunicación, Libertad de Expresión y Derechos. Decálogo personal para detener noticias falsas. Consejos de tu consejo. Mantén una actitud crítica. Detén el rumor. Duda. Desconéctate. No te quedes en el título. Mantente alerta a los contenidos patrocinados de origen desconocido. Desconfía de estrellas invitadas. Cabeza fría. Tú puedes parar el conflicto. Reflexiona. Consejos de tu consejo. Detén las noticias falsas. Depende de ti que no se viralice. Consejo de Comunicación. Libertad de expresión y derechos. ¿Qué tal, amigas, amigos de Ecuador, del resto de América Latina? Mi nombre es Martín Becerra, soy profesor, soy investigador en temas de medios, de tecnologías, de la información y la comunicación. Trabajo en la Universidad Nacional de Quilmes, en la UBA y en el CONICET, en la Argentina. He invitado por el Consejo de Comunicación de Ecuador el jueves 30 de abril a las 17 horas de Ecuador, 19 horas en Argentina. Vamos a dar una charla que intitulamos Desinformación Viral, las noticias en la pandemia, y vamos a tratar el tema justamente de las campañas de desinformación, las mal llamadas fake news, en el marco de las redes sociales digitales y de la circulación en los medios tradicionales, que afectan obviamente el ecosistema de noticias y de informaciones de manera particular y muy sensible en el marco del coronavirus. Los espero, nos vemos pronto. El Consejo de Comunicación te invita a la conferencia magistral Desinformación Viral, las noticias en la pandemia. Transmisión por Facebook Live. Consejo de Comunicación, Libertad de Expresión y Derechos. No compartas fake news. Consejos para evitar desinformación sobre el COVID-19. No creas todo lo que ves en redes sociales o todo lo que llega por WhatsApp. Mira bien cuál es la fuente, quién generó la información. Recuerda que las instituciones confiables son la OMS, la Secretaría de Riesgos y el Ministerio de Salud. No compartas cadenas o audios que hicieron personas que no conoces. Busca si la información de los memes que te llegaron tiene sustento. Mantén una actitud crítica frente a los hechos. Evita la pereza mental. Revisa las fechas. El experto en psiquiatría Juan Manuel Quijada manifiesta que las noticias falsas pueden afectar a la salud mental, generar angustia, confusión y estrés. En tiempo de crisis, precautela tu calma y la de los tuyos. No compartas todo lo que te llega si no tienes seguridad de su origen. No seas parte de la desinformación. No compartas fake news. Consejo de Comunicación, Libertad de Expresión y Derechos.
Bueno, muy buenas tardes con todas, con todos. Un afectuoso saludo desde el Consejo de Comunicación, esta entidad que entre sus competencias tiene la formulación, la creación de espacios de reflexión, de debate, en función del ejercicio de uno de los derechos más importantes dentro de una democracia, como es precisamente la libertad de expresión. En, en, esta, en esta oportunidad, siguiendo con un ciclo, esta sería nuestra segunda entrega dentro de este ciclo de conferencias, ciclo de debate, contamos con el honor, realmente es una deferencia y un privilegio contar con la presencia de un grande de la comunicación a nivel latinoamericano. Me refiero al profesor Martín Becerra, quien en esta oportunidad nos acompañará o nos ilustrará en una charla magistral sobre información viral, las noticias en épocas de pandemia. Como ustedes comprenderán, la comunicación, así como es un ente articulador, un ente que favorece a las decisiones libres, responsables de la ciudadanía, también cuando es mal utilizada, cuando se deforma la información, también puede ser un detonante para confundir, para generar pánico, caos dentro de la sociedad, inclusive pudiendo llegar a consecuencias inclusive hasta mucho más graves que la propia pandemia, que la propia emergencia. Solo quisiera presentar a nuestro invitado, el profesor Martín Becerra. Él es profesor titular por concurso por la Universidad Nacional de Quilmes y en la Universidad de Buenos Aires. Es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, posgrado en Ciencias de la Comunicación por la misma Universidad Autónoma de Barcelona. Su licenciatura lo obtuvo en la Universidad de Buenos Aires. Es autor de varios libros y guarda íntima relación con varias instituciones relacionadas con la investigación científica en materia de comunicación. He abreviado muchísimo la extensa hoja de vida de Martín, lo cual, por supuesto, le ofrezco disculpas, pero creo que es mucho más importante empezar directamente con la ponencia, puesto que nuestra audiencia, a quien quiere escuchar, es a ti. Martín, muchísimas gracias. Insisto, reitero el agradecimiento por permitirnos contar con tu presencia, contar con tus ideas. Este es un foro libre, abierto, plural, para que tú expreses totalmente tus ideas sin ningún tipo de condicionamientos, ni muchísimo menos. Así que adelante, Martín. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes, a Diego. En tu nombre saludo y agradezco por la invitación al Consejo de Comunicación de Ecuador. Saludo también a todas y todos aquellas personas que nos están viendo y escuchando y se interesan sobre estos temas. Tratándose de un tema netamente actual, el de la infodemia y su vínculo con la desinformación, voy a organizar mi presentación en torno de tres ejes. El primer eje va a atender a las definiciones de qué hablamos cuando hablamos de infodemia, de qué hablamos cuando hablamos de desinformación, porque se trata en algunos casos de términos que se han puesto de moda, como por ejemplo el término de fake news, que en muchos casos, como todo término que se pone de moda, abre un campo de polisemia, digamos, de multiplicidad de sentidos, que en muchos casos dificulta a veces el entendimiento de qué se quiere decir cuando se habla de ellos. En segundo lugar, voy a dar algunos ejemplos históricos para ilustrar un argumento que voy a desplegar en el tercer momento, digamos, de esta presentación. Ese tercer momento va a ser de argumentación, de análisis sobre el concepto de infodemia, sobre la circulación masiva de discursos informativos en el contexto de la pandemia del coronavirus,
y voy a terminar con una síntesis aplicada a la coyuntura actual de la pandemia y un punteo que en algunos casos va a contener algún tipo de recomendaciones, incluso para la comunicación oficial. En cuanto a las definiciones, nosotros podemos tomar de la Organización Mundial de la Salud su definición de infodemias, que según la OMS son epidemias nocivas de rumores que se generan durante brotes y enfermedades de carácter masivo, ¿no? O sea, durante epidemias. Entonces, esa definición que usamos de la Organización Mundial de la Salud ya nos permite descartar una de las acepciones que se suelen usar en el registro coloquial cuando se habla de infodemia, que solo atiende a la sobreabundancia de información y de datos, ¿no? Digamos, en este contexto de pandemia, la exposición a la sobreabundancia de información, en la medida en que esa información sea verificada, sea confiable, sea seria, contenga fuentes, sea fruto de un tratamiento responsable, esa sobrecarga de información puede provocar angustia, puede provocar miedo, puede provocar ansiedad o estrés, pero no es sobre eso que vamos a hablar. Vamos a hablar de piezas informativas y operaciones de desinformación, que es decir, de producción y propagación de rumores que pueden atentar contra la vida misma o contra la salud, y en el marco de la pandemia, obviamente, esta posibilidad es aún más grave y más notable. Como señaló la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en mayo del año pasado, en un documento sobre desinformación en contextos electorales, sobre cuya redacción fui consultado junto a otros colegas y expertos, y ahora cito textualmente lo que dice ese documento de la Relatoría, dice: la desinformación consiste en la difusión masiva de información falsa que tenga la intención de engañar al público y sea producida y distribuida a sabiendas de su falsedad. Y aquí cierro la cita textual. Es decir, que a diferencia de las llamadas fake news, que pueden ser piezas informativas sobre cuya falsedad no tenga conciencia quien las produce o quien las distribuye, en cambio, en el caso de la desinformación, hay un carácter deliberado de provocar daño, y es por ello que en muchos casos contenidos de desinformación incluyen elementos parcialmente verídicos o verosímiles que, amputados de su contexto o combinados intencionalmente de modo sesgado, distorsionan los hechos y distorsionan obviamente los atributos de esos hechos. Como se puede apreciar, es el elemento intencional entonces el que distingue a una operación de desinformación de una pieza aislada de noticia falsa, y ese elemento además es necesario según los estándares sobre libertad de expresión y sobre derechos humanos vigentes a nivel Naciones Unidas y a nivel continente americano, para atribuir la responsabilidad al productor o propagador de la desinformación. Entonces, si bien la existencia de desinformación, de campañas de manipulación, de desprestigio y de falseamiento intencionado de hechos es antiquísima y fue reforzada con los adelantos propios de cada salto tecnológico en la historia de los medios de comunicación, saltos tecnológicos podemos mencionar la imprenta, el cine, la radio, la televisión. Si bien esto ocurre desde muy antiguo, es la masificación de Internet y en particular la masificación de las plataformas de redes sociales y de los servicios de mensajería online como es WhatsApp, estos le agregan un condimento particular al tema del que estamos tratando, porque le agregan una posibilidad cierta de viralización más allá de las fronteras y en tiempo real a los rumores o a la información falsa. Algunos de esos rumores o alguna de esa información falsa, como los mensajes antivacunas, pueden poner en riesgo la vida misma de muchas personas. Vamos ahora a ver algunos ejemplos históricos. Esta anécdota que voy a contar ahora, no por conocida, deja de ser aleccionadora, y en las escuelas, facultades y carreras de comunicación solemos
mentarla en los primeros años de formación. En 1938, en un mundo hipersensible por el inminente estallido de la Segunda Guerra Mundial, el genio de Orson Welles adaptó para la radio, para la cadena CBS de los Estados Unidos, la obra La Guerra de los Mundos. Como efecto de verosimilitud, Welles adoptó el género de noticiero. Y si bien al comienzo de la obra el propio Orson Welles había aclarado que se trataba de una ficción, para parte de su audiencia que se salteó esa introducción, la radio, que era un medio investido de autoridad, que reinaba en los hogares como fuente de información y entretenimientos, estaba narrando en tiempo real la invasión marciana, la invasión extraterrestre. Entonces, a posteriori, Welles debió dar explicaciones públicas por la reacción que suscitó tras la emisión del programa, por la alarma que había causado. Y en su descargo, Orson Welles dijo que, al menos en 2 ocasiones durante la audición, había advertido al público sobre su carácter imaginario. Distinto es el caso de la información provocada cuando se presenta una noticia como si ésta hubiera realmente ocurrido, con la intención de difundirla por su presunta trascendencia. De este tipo de especies está poblada la historia de la comunicación, está poblada la historia de los medios, y en particular la de los grandes medios de comunicación, incluso los más prestigiosos. Vamos a ver algunos ejemplos. En un editorial de mayo del año 2004, el New York Times admitió que la información previa a la invasión a Irak por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses el año anterior, en 2003, con la que el expresidente George W. Bush había justificado la acción bélica, no era rigurosa, provenía de fuentes descalificadas, no se constató y era errónea. Entonces, ese editorial del New York Times que estoy mencionando del año 2004 reconoce efectivamente y dice que hubieran deseado haber sido más exhaustivo, examinar mejor las fuentes, en fin, metieron la pata. La BBC en Inglaterra, en cambio, fue el primer medio, un medio público además, esto es muy interesante, que desmintió el fraude de las armas químicas endosadas a Saddam Hussein por parte del aliado de Bush en la ofensiva armada, que era el primer ministro británico Tony Blair. Como se supone que los medios son organizaciones que cuidan los contenidos editados, cada vez que sirven como escena de desinformación, se produce un quiebre de la confianza pública en su función. El 24 de enero del año 2013, el diario más prestigioso en español, El País de España justamente, publicó en su tapa papel la foto de una persona intubada y convaleciente que, según afirmaba el diario, era el entonces presidente venezolano Hugo Chávez en su tratamiento en Cuba. La imagen era falsa y la conducción periodística del País tuvo la pésima pero muy frecuente reacción de convertir el lógico pedido de disculpas en una autoalabanza, destacando su presunta rapidez a la hora de rectificar la información falsa, de pedir disculpas y retirar los periódicos de los kioscos donde se comercializaba. Con su propia adulación y una tercerización de las culpas, el diario El País cerraba la explicación por uno de los mayores fraudes informativos de su historia. El otro papelón de El País, insisto, menciono al New York Times, menciono al diario El País porque son de alguna forma ejemplos de periodismo y de tratamiento supuestamente riguroso de la información, lo que queda para el resto. Bueno, en otro caso, que también involucra al diario El País, pero es de marzo, el 11 de marzo del año 2004, El País tituló Matanza de ETA en Madrid frente a los atentados terroristas en la estación de trenes de Atocha y de otra localidad suburbana de las cercanías de Madrid, que fueron cometidos por Al-Qaeda. En aquella oportunidad, las disculpas de la conducción del diario consistieron en atribuir la responsabilidad al entonces presidente de gobierno, José María Aznar, interesado en difundir una versión falsa, o sea, interesado en realizar una campaña de desinformación para ganar las elecciones que se realizarían 3 días después y que a la postre iba a resultar vencido por el Partido Popular gobernante, iba a resultar vencido por el entonces candidato opositor José Luis Rodríguez Zapatero. No hay periodo exento de la producción
y difusión de noticias falsas y de campañas de desinformación. Aunque este presente tiene un condimento singular, porque ese elemento singular es la precariedad económica de la actual etapa del ecosistema de comunicaciones, sumada a la multiplicación de plataformas digitales en las que los propios medios diseminan sus contenidos, y esto vuelve todavía más vulnerable el proceso de edición, verificación, de cuidado, de curaduría de las noticias, y por lo tanto, los resultados son muchos yerros, muchas informaciones adulteradas que se detectan y se padecen a diario. En algunos países americanos, el vínculo íntimo entre servicios de seguridad e inteligencia, tanto servicios estatales como paraestatales, con medios de comunicación, con conductores, con columnistas, con periodistas, agudiza el peligro de ofrecer condiciones favorables a la diseminación de operaciones de desinformación y a la instalación de rumores falsos en el espacio público. En resumen, la desinformación no es un virus creado por Internet, sino que es un rasgo inherente a los sistemas organizados de producción y difusión de contenidos, o sea, es un problema inherente al tipo de sistema de producción que tenemos de la información en el mundo entero. Ahora paso al segundo eje de la presentación, que tiene que ver con la argumentación y el análisis, ¿no? El impacto de la información es mayor cuando la legitimidad y la credibilidad en las instituciones, que durante siglos o décadas monopolizaron los flujos de información, atraviesan una crisis a partir de la desprogramación de esos flujos de información y se habilita la circulación de competencias, de soportes que son competencia de esos circuitos tradicionalmente monopólicos de flujos de información. Me refiero obviamente a las plataformas y a las redes digitales. Este cambio, que es inédito en su escala, irrumpe con una fuerza atronadora y una moral que es una moral iconoclasta, es una moral transgresora, y va demoliendo los viejos ídolos de la sociedad moderna. Sin embargo, lo que se presenta como relevo dista de resolver el problema básico de la desinformación. Porque la ausencia de cuidado editorial, la ausencia de verificación empírica o a través de fuentes diversas de los hechos puestos en circulación social también alcanza, obviamente, a las redes digitales. Así lo muestran los escándalos de manipulación de datos de usuarios y las conductas anticompetitivas por parte de los gigantes de Internet como Facebook o como Google, y los abusos de campañas de desinformación en sus redes, como WhatsApp o en las elecciones brasileñas, o de las redes de Facebook o YouTube, que es de Google, en las elecciones de Estados Unidos, o en el plebiscito por el Brexit en Gran Bretaña, o en el plebiscito por el referéndum por la paz en Colombia. En la pandemia del COVID-2019, tanto Facebook como Google y también Twitter han adoptado medidas importantes, aunque unilaterales y muy controvertidas, para disminuir el impacto de la difusión y el alcance de las operaciones de desinformación que pueden poner en riesgo efectivamente la vida y la salud de millones de personas. Estas decisiones últimas de las grandes plataformas de conversación pública en Internet reactivan el interrogante acerca de si se puede limitar, y en caso de que sea posible, cómo limitar la circulación masiva de desinformación. Este no es un tema menor, porque afecta a la deliberación pública y el insumo mediante el cual los individuos y las sociedades construimos referencias, percepciones, opiniones sobre los que basamos nuestro comportamiento. Así como el derecho a la vida y la salud, en el marco de la pandemia, replantean los alcances de otros derechos, también, como puede ser, por ejemplo, de lo que estoy diciendo, el derecho a la libre circulación o el derecho de reunión, también afectan el derecho a la libertad de expresión, porque una de sus legítimas limitaciones, una de las legítimas limitaciones al derecho a la libertad de expresión, consiste en el peligro real inminente, por ejemplo, el peligro a la vida de otras personas. En efecto, cabe preguntarse si alguna de las provocaciones del presidente brasileño Jair Bolsonaro
en el post eliminado hace semanas, tanto por decisión de Facebook como en Twitter, no incurrían en el daño directo e inminente para la salud de millones de brasileñas y brasileños. Además, los estándares internacionales sobre derechos humanos contienen una cuidadosa consideración, cuidadosa pero no resuelta consideración de las tensiones que existen entre el derecho a la libertad de expresión y las formas de evitar la discriminación, o sea, el derecho a no ser discriminado, que son reactivadas en el ecosistema digital, estas tensiones. Los debates al respecto están a la orden del día. La violencia de género, por ejemplo, es uno de los ejemplos de los casos en los que la libertad de expresión y la garantía de no discriminación encuentran zonas de franca tensión entre derechos. En este punto es importante retomar nuestro tema en cuestión, que es la desinformación, obviamente, en el marco de la pandemia, y revisar algunos de los problemas que la intención de atenuar o corregir sus efectos puede conllevar. Y acá menciono algunos de esos problemas. El primero es que resulta muy difícil probar la intencionalidad inherente a la desinformación. Este es un problema realmente antiguo, digamos, podemos remitirnos a la obra de Platón para pensar en temas de verosimilitud, intencionalidad, verdad, etc. Y por lo tanto, lo que quiero decir es, cada caso, cada contexto reclama un escrutinio estricto y un escrutinio profundo, y no hay reglas universales para todos los discursos, para todas las condiciones de enunciación, para todos los enunciadores y para todos los enunciados. El segundo problema que veo es, en el supuesto de que se lograra consensuar un mecanismo de identificación sobre lo que es dicotómicamente verdadero o falso, y se determinara además fehacientemente el carácter deliberado de una pieza de información, el segundo problema es quién y bajo qué condiciones puede arbitrar en las diferentes fases del proceso de circulación social del sentido, puede arbitrar justamente, puede hacer de referee, de árbitro, para realizar esas determinaciones. Obviamente, esa circulación social de sentido, nosotros analíticamente la diferenciamos entre producción, edición, publicación, distribución, comercialización, reproducción, ¿no es cierto? Entonces, esos eslabones, que son analíticamente distintos, en algunas industrias están muy integrados, en otras no están integrados. Entonces, yo me pregunto, por ejemplo, ¿habría acuerdo en conceder a Facebook o a Google el poder de policía para decidir qué circula y qué no circula en las redes? Esto que ya ocurre de facto, mediante la disposición del algoritmo que muta según las políticas corporativas al margen de los regímenes jurídicos y legales de los países donde estas compañías actúan y comercializan servicios, es muy delicado en términos de libertad de expresión. Así, por ejemplo, Facebook marcó en estos días pasados como spam información verdadera sobre el coronavirus mediante el uso de inteligencia artificial. La inteligencia y la censura algorítmica preocupa mucho a organizaciones que son pioneras en la defensa de los derechos relacionados con la expresión en Internet, como es el caso en América Latina de la organización Observacom. El tercer problema que veo es que muy probablemente la naturaleza del proceso editorial en los medios tradicionales a la hora de pensar estrategias para atenuar la desinformación no sea completamente aplicable a las plataformas de redes sociales digitales como Facebook, Instagram o Twitter, o a espacios como a YouTube, por ejemplo, en cuanto al universo de lo producido y publicado, universo que es demarcado y escaso en el campo de los medios, pero es casi amorfo e infinito en el caso de Internet. Entonces, las estrategias que pueden diseñarse, además, para plataformas, son muy diferentes según el tipo de plataforma. No es lo mismo YouTube, que es una plataforma de volcado de contenidos audiovisuales, de subida de contenidos audiovisuales, que WhatsApp, que obviamente es una plataforma de mensajería interpersonal, en donde, por ejemplo, hablando de WhatsApp, Facebook en los últimos días restringió a los reenvíos que pueden hacerse de mensajes que son altamente viralizados o compartidos, cuando antes, como moraleja del abuso bolsonarista en las elecciones brasileñas del año 2018, ya había restringido los reenvíos a 5, ¿no? Según Facebook, esta decisión última de restringir a los reenvíos de mensajes muy virales disminuyó en un 70% la propagación de contenidos que muy probablemente eran, en su mayoría, rumores. Voy a hacer un punteo de cierre sobre
la infodemia sobre lo que sabemos, sobre lo que no sabemos, sobre lo que, como opinión personal, creo que podemos contribuir a mejorar de nuestro ambiente de circulación de información para que no haya tanto abuso de desinformación, ¿no? Lo primero que quisiera decir, y un poco como síntesis de lo que vengo señalando, es que no toda noticia falsa es una operación de desinformación, ni toda noticia falsa es deliberada. Distinguir entre lo deliberado o no de una pieza informativa, que ya es arduo, no se puede hacer de modo automatizado, no es universal, no puede prescindir del análisis concreto para determinar en abstracto qué es deliberadamente falso o no. Las normas vigentes en materia del derecho a la libertad de expresión eximen de responsabilidad legal, por ejemplo, a los periodistas que pueden haber difundido una pieza falsa si no eran conscientes de su falsedad. Sé que esto no es así en todos los países latinoamericanos y sé en particular que en Ecuador ha habido en la última década y media mucho debate sobre estas cuestiones. Son todas cuestiones obviamente debatibles, no estoy diciendo que mi palabra sea la verdad en esta materia. En segundo lugar, es imposible monitorear todo el universo de circulación social de rumores falsos o de campañas de desinformación, porque implicaría acceso a todos los servicios de mensajería, como WhatsApp, en algunos casos son servicios cifrados, y por cuyo acceso ya hubo litigios importantes en Estados Unidos o en Alemania. En tercer lugar, me gustaría señalar que se suele sobreestimar la dimensión y el poder de persuasión de los rumores, porque no se puede medir con exactitud el alcance y el impacto real de los rumores. Sí sabemos esto, o sea, hay 100 años de historia de estudios de comunicación que nos lo confirman, que no existe la manipulación lisa y llana de conciencias a partir de un rumor o de una noticia falsa o de una campaña de desinformación. Ahora, esa sobreestimación del poder de los rumores, del poder de persuasión de los rumores o de la desinformación, yo creo que tiene dos ingredientes que son interesantes. El primero es que, en efecto, las plataformas, sobre todo las de mensajería, aunque también las redes sociales digitales como Facebook, como Twitter, por ejemplo, Instagram, franquean distancias entre personas e instituciones, ¿no? Los medios y la política profesional son parte de la institucionalidad y establecen un contrato de lectura con las personas de a pie, que es un contrato de jerarquías distintas. Entonces, obviamente, los mensajes que nos llegan a través de los servicios de mensajería por parte de nuestros afectos, de nuestros contactos, llegan más puros, llegan más directos, sin la mediación, que es muchas veces una mediación enajenadora, propia del contrato de lectura de instituciones como son los medios tradicionales o como es la política profesional, ¿no? El segundo ingrediente que tiene esto, que yo creo que es muy interesante, sobre todo para quienes estudiamos, investigamos procesos de comunicación, es que insistir solo en las plataformas digitales como propagadoras de rumores es una formidable coartada que exime a los medios tradicionales de su participación activa en la propagación de rumores y en operaciones de desinformación. Hay una relación íntima entre medios, conductores, periodistas, como yo decía antes, servicios de inteligencia. Con esto lo que quiero decir es que las plataformas digitales pueden ser vehículos de desinformación, vehículos de rumores, pero no están eximiendo a las instituciones mediáticas y a la política profesional, por ejemplo, del aprovechamiento tanto de esas plataformas digitales como de los medios tradicionales y de la circulación de discurso social a nivel tradicional para difundir rumores y piezas de desinformación. Un cuarto punto que quisiera marcar es que no hay un exorcismo general para todo rumor y para toda pieza de desinformación en abstracto, precisamente porque si son eficaces, la eficacia trasciende la factura del propio enunciado y se macera con otros elementos de la experiencia personal, de las vivencias pasadas y presentes. Acá hay un juego con la economía del tiempo, con la avaricia informativa, avaricia que se refuerza con el sesgo de confirmación por la que en muchos casos preferimos creer en lo ya reconocido que descubrir que nuestras creencias son, en parte o en todo, falsas. Un quinto punto que me gustaría señalar es que se puede crear un entorno
social e institucional que dificulte la producción y la propagación de rumores y de campañas de desinformación. Ese entorno a crear tiene como clave el sentido de confianza en las instituciones. En el caso de la pandemia y de las estrategias de prevención de transmisión, de contagio del virus, obviamente la principal de estas instituciones es la conducción estatal. En el caso de los países latinoamericanos, la presidencia de una república. En la Argentina, por ejemplo, tenemos hasta ahora un ejercicio laborioso, cotidiano, no sobreactuado, de construcción de legitimidad por parte de esa autoridad estatal, con políticos opositores, con políticos oficialistas, con la comunidad científica, con gobernantes de distintos niveles de responsabilidad y jurisdicción, con representantes de distintas organizaciones públicas, privadas, con movimientos sociales, con credos religiosos. Entonces, lo que tenemos es una comunicación oficial sobre el COVID que tiene como destinatario al conjunto social, al conjunto de la sociedad, y se sale de la confortable diatriba contra lo que en teorías de discurso se llamaría contradestinatario, ¿no? Acusando al otro de todos los males, que es un poco lo que vemos en el ejercicio analítico de la producción de discursos de la conducción estatal máxima en Brasil, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que ocurre en Brasil, lo que estoy marcando es, hay una legitimidad a construir que contiene, que puede atenuar la angustia colectiva, que proyecta certidumbres. Son funciones, estas que acabo de señalar, que son inherentes a toda institución, y fuera de la pandemia también, o sea, de toda institución digo, comenzando por la familia, pero que en tiempos de pandemia son más necesarias que nunca. Voy cerrando la presentación señalando un último punto, el sexto punto, que se pueden monitorear casos sobresalientes de rumores, de campañas de desinformación, se pueden diseñar estrategias de moderación de impacto y de disminución de los efectos nocivos, si se lo analiza como un fenómeno discursivo. Hay sobre esto buena literatura, pienso ahora mismo, mientras estoy comentando esta cuestión, en un viejo trabajo de un sociólogo, Emilio de Ípola, sobre el rumor, y sobre la distinción de las instancias de producción, circulación, reconocimiento o recepción de los rumores, ¿no? O sea que sobre esto hay producción académica, hay empiria y hay mucho trabajo de campo. De ese conjunto, nosotros podemos sacar algunas conclusiones a modo de recomendaciones. Las estrategias para disminuir el impacto de rumores y de campañas de información son más eficaces si promueven mensajes proactivos, claros, detallados, acerca de formas de cuidado y de prevención. Los mensajes proactivos son didácticos y son más potentes si tienen aval científico. Las fake news también son, en muchos casos, piezas elaboradas que buscan lo simple para conseguir multiplicación y viralización. La fake news sobre la cura milagrosa con vitamina C, por ejemplo, muestran la necesidad de contar con recomendaciones eficaces de prevención, ¿no? Las estrategias también son más eficaces en la medida que identifiquen no solo las piezas de desinformación, sino las fuentes de desinformación, ¿no? O sea, en el caso de hallar regularidades en fuentes productoras de desinformación, cosa que suele suceder también. Las estrategias van a ser más eficaces en la medida en que elaboren modalidades de respuestas, por ejemplo, con la famosa regla del 10%. Algunos expertos dicen que es mejor esperar hasta que una desinformación o una información errónea alcance un nivel de penetración del 10% entre la población antes de desacreditarla para evitar el riesgo de propagar el rumor. La desinformación tiene un caldo de cultivo en escenarios polarizados por la propensión de los polos a retroalimentarse a través de sus propias versiones de la realidad, a usar principalmente sus propias fuentes y a descreer de las versiones rivales, por lo que una estrategia para disminuir su propagación consiste en encontrar y exhibir puntos de sutura ante situaciones como es el caso de la pandemia, que superan los antagonismos políticos y sociales convencionales, por lo menos en la mayoría de los países. Para finalizar, la discusión mundial sobre la infodemia abre la posibilidad de revisar los principios de libertad de expresión en un contexto inédito, en el que la abundancia de tecnologías y soportes de información encandila a quienes suponen, erróneamente,
que la concentración de la propiedad dejó de ser un problema. La producción y la producción concentrada de los discursos sigue siendo un problema. Los guardianes de los principales medios de comunicación, los guardianes de las plataformas digitales globales tienen y practican un poder sin antecedente en la historia de la comunicación. Sus efectos pueden ser nocivos en contextos como el de la pandemia. Estos contextos nos marcan que el acceso a la información, a fuentes seguras y confiables, a recursos verificados, puede significar, en muchos casos, la diferencia entre salvar o arriesgar la propia vida. Muchas gracias. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Realmente una exposición bastante clara, bastante certera. Martín nos ha advertido, nos ha presentado un escenario en el que realmente la propagación de información falsa en el contexto de una pandemia es un tema que puede costar vidas. Más allá de los intereses políticos, de los intereses económicos o de protervos de intereses alrededor de crear desinformación, se trata de un asunto que puede costarnos una serie de vidas, por lo tanto hay que tomarlo con absoluta responsabilidad. Siendo así, bueno, quisiera compartirte algunas de las preguntas que nos han llegado muchísimas, pero bueno, he seleccionado algunas que me parecen como relevantes para que tú puedas ampliar las líneas de argumentación que nos has mostrado antes del cierre. Nos llega una pregunta que nos dice: ¿cuál es el alcance de la responsabilidad ulterior de los medios de comunicación en la propagación de información falsa atribuida a su negligencia en la confirmación de la fuente? ¿Hasta dónde llegaría esta, y en términos reales, digamos, sabes que la censura previa es absolutamente vedada, pero hay una responsabilidad ulterior de los medios? ¿Hasta dónde puede llegar, ya en términos concretos, esta responsabilidad, que puede ser un tema también jurídico? Claro, por eso decía yo en la presentación que no hay una respuesta universal para esto, porque esto depende de cada caso que evaluemos. Es decir, supongamos el caso de un medio digital que no confirma adecuadamente la fuente, o sea que, digamos, en palabras de la pregunta que se me ha hecho, puede haber negligencia profesional, digamos, a la hora de chequear una fuente. Le atribuyen, por ejemplo, al Ministerio de Salud de cualquiera de nuestros países recomendaciones falsas, y no hubo verificación de que fuera el propio ministerio el que dijo eso, ¿no? Entonces, digamos, allí, en ese caso, digamos, lo que corresponde es hacer un análisis caso por caso, pero en ese caso, la responsabilidad ulterior cambia si ese medio y el comunicador, el periodista que escribió la nota, era consciente de la falsedad o no era consciente de la falsedad. Si no era consciente de la falsedad, obviamente la responsabilidad ulterior es más leve. Si es consciente de la falsedad y pone en riesgo la salud pública, obviamente la responsabilidad ulterior es mayor. Lo que quiero decir es que no hay una regla general y por ejemplo, la reincidencia, digamos, en situaciones de negligencia que comprometen la salud pública, por supuesto, implica mayores responsabilidades ulteriores que la no reincidencia. Es decir, un medio puede tener un accidente, y accidentes ocurren todos los días en todas las profesiones, ¿verdad? Una cosa es un accidente, otra cosa es regularizar ese accidente como conducta y extenderla en el tiempo. En la medida que se extiende en el tiempo y, como digo, se tipifica como reincidencia, entonces, obviamente,
las responsabilidades ulteriores son mayores. Para esto, cada país dispone de un cuerpo legal que es diferente. O sea, las leyes que existen en Ecuador al respecto son distintas de las que existen en Perú o de las que existen en Colombia, que son diferentes de las que existen en México o en Chile. Entonces, por supuesto, desde mi punto de vista, pero esto es mi opinión, digamos, los estándares de libertad de expresión, tanto de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, son estándares fuertes porque exigen que esas leyes que eventualmente sancionen las responsabilidades ulteriormente, que esas leyes tengan un test tripartito, o sea, que sean leyes democráticamente tramitadas, sancionadas por el Congreso, la Asamblea Nacional, o sea, que tengan un cuerpo de revisión del Poder Legislativo, una promulgación por parte del Poder Ejecutivo, una observancia por parte del Poder Judicial, que sean necesarias, que sean proporcionales, que tengan arreglo, obviamente, esto va de suyo, ¿no? Digamos, las garantías mínimas de derecho a defensa y de debido proceso. Quiero decir, hay estándares elementales sin los cuales estaríamos dándole a quien ejerza el poder o político o judicial, no necesariamente político, digamos, una herramienta de discrecionalidad altísima que hoy puede ser utilizada en nombre de la pandemia con un fin digamos, de cuidado de la salud pública, pero mañana puede ser utilizada para cualquier otro fin. Claro, nos queda claro que, claro, ahí hay un cierto cruce, digamos, entre la libertad de expresión que tiene que encontrar límites con el derecho a la información que tiene la sociedad, sobre todo en un tema tan importante como la salud, como la vida de la gente. Y en ese sentido he tratado de agrupar un poco las preguntas, porque más o menos van en el sentido de roles. Digamos, tenemos varios actores dentro de la información y la propagación de información, tanto verdadera como falsa, digamos. Y en ese sentido, claro, el Estado produce información, pero también el Estado tendría, y eso lo planteo como pregunta, tendría también ese rol de ir buscando la información falsa para irla desmintiendo, o cómo lograríamos una suerte de autorregulación de los medios en cuanto a la calidad de información que hacen llegar a la ciudadanía. Bueno, no es una pregunta simple y voy a tratar con mis modestas capacidades de contestarla, pero quiero avisarles, y de paso me hago publicidad, que yo tengo un usuario en Twitter, o sea que si no completo, digamos, si no satisfago completamente con la respuesta que voy a dar, me pueden consultar perfectamente en Twitter. Mi usuario es Aracalacana, es el nombre de un viejo tango de aquí de la Argentina, Aracalacana, entonces me consultan y podemos conversarlo. Pero voy a comenzar a contestar esta pregunta por el final de tu enunciado, que hacía referencia a la autorregulación. Me interesa destacar que en América Latina tenemos una concepción muy distorsionada del concepto de autorregulación, muy distorsionada. Este es un concepto que nace en los países escandinavos. Yo he estudiado bien este concepto. Y en los países escandinavos se usó y se sigue usando el principio de la autorregulación, no como la dotación de reglas de juego por parte de un actor excluyendo al resto de los actores de reglas de juego para sí mismo. La autorregulación en los países escandinavos tiene como necesario paso para desarrollarse la consulta con el resto de los actores involucrados en el proceso donde está interviniendo quien promueve la autorregulación. Por ejemplo, el mercado publicitario, las agencias de publicidad en Suecia, tiene un código de autorregulación. ¿Ese código de autorregulación lo definieron las empresas de publicidad de Suecia? No.
Lo que hicieron las empresas de publicidad de Suecia fue invitar a entidades de consumidores, al Estado sueco, o sea, a parlamentarios suecos, al Poder Ejecutivo sueco, invitaron a medios de comunicación, a profesionales de la comunicación, a periodistas, invitaron, quiero decir, a todo el ecosistema que interactúa con ellos para definir en conjunto reglas de juego que se llaman autorregulación porque no son una regulación legal del Parlamento, pero no las establecieron los empresarios de publicidad. Entonces, aquí cuando algunas entidades patronales de medios dicen vamos a autorregularnos, quiere decir que se sientan 5 personas que opinan todos igual a definir las reglas de juego para ellos y expulsan de esa regla de juego al resto de la comunidad. Pues no es así, porque como bien señalabas, la comunicación y la información, en su definición ya desde el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, dice no solo difundir, sino también emitir. Quiero decir, perdón, no solo difundir, sino también buscar y recibir. Es decir, no solo la posibilidad de que alguien, el dueño de un medio de comunicación, difunda, sino también de que la sociedad esté en condiciones de recibir perspectivas, puntos de vista diversos, y que esa sociedad también pueda emitir. Entonces, los actores involucrados en la autorregulación de un ecosistema con actores diversos son muchos, no es uno solo. En este sentido, ¿quiénes son los que tienen que definir reglas de juego? Primero, me gustaría señalar reglas de juego que son legales, o sea, en parte las establece el Estado, en parte nuestros estados ya las tienen establecidas, no tienen que definirse solo para la pandemia coronavirus, o sea, las tienen establecidas porque en nuestras constituciones está mencionado el derecho a la libertad de expresión, por supuesto. Entonces, ahí hay una regulación, ¿no? En muchos de nuestros países tenemos leyes sobre libertad de expresión que están vigentes. Por lo tanto, ahí hay regulaciones legales que siguen vigentes y que valen para el coronavirus. Y que en algunos casos atienden al nivel de la responsabilidad ulterior, en otros casos atienden a la necesidad de chequear las fuentes, o sea, de que la información sea responsable. No digo que yo esté de acuerdo con eso, pero en muchas de nuestras constituciones, en muchas de nuestras leyes, eso está explícitamente mencionado. Por supuesto, también creo que el estamento de periodistas, o sea, los profesionales de la comunicación, son actores que tienen mucho para decir en esta materia y no sé si dicen mucho en esta materia. No sé si son un colectivo que esté hoy actuando de manera proactiva en el marco de la observación, en algunos casos introspectiva, de las virtudes y de los defectos que tiene cierto alarmismo, cierto sensacionalismo a la hora de hablar de la pandemia en los medios de comunicación. Por supuesto, también involucra a los dueños de los medios, que como repito lo que dije antes, no pueden ser los únicos invitados, pero tienen que estar invitados. También tienen que estar los sindicatos de trabajadores de los medios de comunicación y tenemos que estar las audiencias, los usuarios, los lectores. O sea, no puede ser que los usuarios sean siempre los convidados de piedra. Y no es cierto que los usuarios o las audiencias estemos legitimando las peores acciones de los medios de comunicación simplemente porque encendemos la televisión. Ese no es un ejercicio legitimador y es importante establecer ese debate. En fin, por supuesto tienen que estar también las plataformas digitales, que son los nuevos actores gigantes en el ecosistema de comunicaciones. Creo que no me estoy olvidando de nada, por supuesto, pero esto es más corporativo lo que voy a decir. Digamos, por supuesto tienen que estar quienes estudian los medios de comunicación, quienes investigan sobre ello, va de suyo. En fin, son actores diversos. Me parece que en la medida en que este tipo de actores estén convocados al debate, el debate va a ser más rico. No va a ser un debate monocorde, como suele suceder en muchos de los debates de estos temas en nuestros países. Sí, efectivamente, bueno, hay una multitud de actores, como lo dice Martín. Lo importante es justamente fomentar, creo que más o menos esa es la idea también del Consejo de Comunicación, crear estos espacios diversos, la academia, de hecho, tú eres uno de los representantes de nuestra intención de aportar al debate desde varios puntos de vista. Obviamente,
los medios de comunicación, la academia, los actores, las audiencias, el Estado también, y justamente tomo este puente hacia la siguiente pregunta, porque, claro, sabemos que la naturaleza misma de los medios públicos con los medios privados no responden necesariamente a la misma lógica. Sin embargo, hay un rol social ahí sumamente importante, hay una necesidad social, hablando en contextos de pandemia. Entonces, ¿cómo deben articularse estas dos piernas, digamos, de la comunicación entre los medios públicos y los medios privados para lograr un fin que es realmente el importante, que es informar correctamente a la comunidad y que podamos tener actuaciones coordinadas en función de la no propagación de la pandemia y en su momento también de la curación de las personas que han sido afectadas? Bien, me gustaría contestar esta pregunta primero señalando que en ocasiones, entre comillas, normales, si es que en América Latina podemos hablar de normalidad, digamos, pero quiero decir, fuera de la pandemia, los medios privados tienen una carga de responsabilidad más ligera que la carga de responsabilidad que tienen los medios del Estado. Es decir, los medios privados no tienen por función hacerse cargo de estimular la diversidad y el pluralismo del modo en que sí tienen que hacerse cargo más intensivamente los medios estatales. Con esto no quiero decir que los medios privados no tengan que hacer esfuerzos que conduzcan a la diversidad y al pluralismo, pero no es su función principal. Son medios lucrativos, son empresas, digamos, combinan, yo diría, un servicio de información, de entretenimiento, de búsqueda de rentabilidad, digamos, que es legítima para las empresas, lo combinan, hacen una combinación. Los medios del Estado, en cambio, tienen una función indelegable de ser un servicio para la comunidad. Digamos, ahí no hay excusas. El medio del Estado tiene que buscar la diversidad, tiene que buscar el pluralismo y tiene que servir a lo que un autor argentino que fue maestro de mi generación, que se llamaba Aníbal Ford, denominaba la información socialmente necesaria. Por ejemplo, ahora sí voy al coronavirus o a la pandemia, ¿no? O sea, en tiempos de excepcionalidad, de emergencia sanitaria, claro, el lugar de los medios estatales, también el de los medios privados, se acentúa, digamos, la función social que desempeñan y, en consecuencia, la responsabilidad que tienen para hacer un tratamiento mucho más responsable y, sobre todo, para monitorear cuáles son esas informaciones socialmente necesarias que muy probablemente varíen en un mismo país, según región, según sector social. Entonces, un medio estatal, un medio que aspire a ser público, digamos, la idea de medio público en muchos países latinoamericanos es más una aspiración que un eslogan, ¿no? O sea, no es que uno sea un medio público porque se denomina público, sino que es más un horizonte de llegada, es una construcción. Y esa construcción va a ser más coherente en la medida en que logre identificar cuál es la información y las necesidades comunicacionales de los distintos sectores muy heterogéneos que conforman nuestras sociedades, de las distintas zonas geográficas y regiones, y pueda ir atendiendo esas necesidades de información socialmente necesaria. Por supuesto, esto también involucra a los medios comerciales en una carga, digamos, de intensidad menor que a la de los medios del Estado, porque los medios del Estado, insisto, tienen una obligación que no es la de ganar dinero, excepto en Chile, donde, digamos, la conformación de Televisión Nacional es un caso muy atípico en nuestra región, porque tiene como mandato, o tenía, mejor dicho, como mandato autosustentarse con publicidad, pero en el resto de nuestros países los medios del Estado no tienen por función lucrar ni ganar dinero, por lo tanto, eso dirige entonces su atención. Entonces, si no tengo que ganar dinero, atiendo las necesidades de la sociedad. Ese es el horizonte que digo. Y yo creo que en la pregunta me gustaría añadirle un tercer actor, digamos, porque son los medios, hablamos de los medios, hablar de los medios comunitarios. Los medios comunitarios, los medios
digamos, que no son ni privados ni estatales, también cumplen una función que en muchos lugares de nuestros países son una función pública. O sea, digamos, cuando hablamos de medios públicos, en general lo remitimos a los medios de propiedad estatal. Pero si en lugar de mirarlo por estructura de propiedad, lo miramos por la función que desempeñan, en muchas regiones, en muchas localidades pequeñas, medianas de nuestros países, son los medios comunitarios, no los medios del Estado y tampoco los medios comerciales privados, los que cumplen una función pública, los que le avisan a los vecinos y las vecinas que hay un desastre natural y se cortó la vía de comunicación y que no va a llegar la comida o el servicio sanitario durante la próxima semana, y a ver cómo hacemos, y que los horarios de atención del ayuntamiento son estos o aquellos, ¿no? O sea, esa función no siempre la cumplen los medios del Estado o los medios privados comerciales, y por eso quienes estamos en esto hace mucho tiempo, aunque nos tilden de anacrónicos, de oxidados y de nostálgicos, seguimos defendiendo en el marco de las transformaciones digitales que estudiamos y sobre las que escribimos, en muchos casos de modo pionero, seguimos defendiendo la función de los medios comunitarios. Sí, bueno, quisiera terminar, digamos, ya cerrando por razones de tiempo, con quizás recomendaciones que te quisiéramos pedir para quien para mí es el actor más importante, que es la ciudadanía como tal. Tú sabes que, claro, la propagación de la información, si bien puede ser por medios de comunicación masivo, pero claro, en nuestra forma de comunicación actual, mucho tiene que ver la utilización de mensajes inmediatos, de WhatsApp, la utilización de ese tipo de plataformas, que hace que yo como usuario, que no soy autoridad, que soy un ciudadano más, y que también tengo responsabilidad, por supuesto, sobre este asunto, al recibir una información, tenga que seguir ciertos pasos responsables para no simplemente, mirar la foto, me parece interesante, y la reparto, siendo parte más del problema que de la solución. ¿Qué nos podrías recomendar a los ciudadanos que recibimos esa información, que puede ser falsa, que puede ser aparentemente falsa? ¿De qué manera podemos actuar para cerciorarnos que la información que estamos cruzando, que estamos difundiendo, es realmente lo que nosotros queremos difundir y no un engaño? Bien, para responder esta pregunta, me gustaría apelar a un viejo texto que ya tiene más de 5 siglos, de Thomas Hobbes, El Leviatán. Hobbes dice, digamos, esquematizando muchísimo, que depositar la confianza y la esperanza en que el comportamiento individual desagregado va a permitirnos convivir de manera eficaz en comunidad, no sirve. Por eso se necesita, al mismo tiempo que la responsabilidad individual, la delegación de algunos atributos en el Estado, el Leviatán, ¿no? Ese es Hobbes de bolsillo en un minuto, digamos, ¿no? Hobbes for Dummies. A los efectos de lo que quiero decir a continuación, que es, sí, tenemos responsabilidad como individuos, pero no podemos confiar solo en que las personas vamos individualmente a superar los problemas importantes que puede haber en materia de viralización de noticias falsas y de piezas de desinformación. En parte, quien actuó como Hobbes, en el ejemplo que yo di en la charla recién, es Facebook. O sea, Mark Zuckerberg es nuestro Leviatán cuando dice, señoras y señores usuarios de WhatsApp, no van a poder reenviarse a 5 mensajes, ahora van a poder reenviar uno solo de los que la empresa detecta que son altamente viralizados. Y nosotros no tenemos como usuarios modo de saber si lo que nos está diciendo el Leviatán Facebook es verdad o es mentira. Y además a Mark Zuckerberg no lo hemos elegido como si elegimos a nuestras presidentas o presidentes. Por lo tanto, yo lo que creo es que hay un ejercicio de responsabilidad y me gustaría cerrar, digamos, con una posición que es genuina de mi parte, que es optimista y genuina de mi parte,
que es la posición que marca que ante cada salto tecnológico en información y comunicación hemos tenido un aprendizaje, una alfabetización ciudadana. Así como el ejemplo que yo daba de la Guerra de los Mundos en la transmisión de la CBS por parte de Orson Welles, tenía en ese momento, en 1938, un contrato de lectura lábil, un contrato de lectura que todavía la audiencia de radio no tenía la gimnasia de prevenirse frente a los mensajes de la radio. Tenía una credibilidad muy alta en ella. Eran muy crédulos los oyentes de radio. Pero con el tiempo, a la medida que la radio se va masificando y va estableciendo géneros discursivos y pactos de lectura más explícitos, la audiencia hoy ya en 1950, estaba más adiestrada en entender lo que era una ficción de lo que no era una ficción. Lo mismo pasó con la televisión, y si ustedes recuerdan, en la historia del cine, una de las primeras transmisiones cinematográficas, una de las primeras emisiones cinematográficas, fue aquella imagen de la locomotora llegando a la pantalla y el público espantándose, estaban de pie los espectadores y se iban de la sala porque pensaban que los iba a atropellar la máquina. O sea, ahí también un aprendizaje en términos de alfabetización en el código, en el lenguaje y en el registro cinematográfico. Eso lo estamos haciendo hoy con las plataformas digitales, estamos aprendiendo a usarlas. Con esto insisto, no quiero decir que solo tenemos que confiar en lo que el aprendizaje individual va a lograr, porque no en vano Hobbes nos advirtió hace ya más de 5 siglos que eso solo no basta, pero eso solo ayuda, eso ayuda y yo creo que tenemos que revisar mucho más, digamos, el tipo de regulación y estándares de política pública de los estados. Tenemos que hacerlo de modo democrático, esto no puede ser de un día para el otro, no puede ser ligero, no puede ser... Esto requiere, digamos, primero comprender un fenómeno que está en pleno desarrollo y que no es sencillo entonces comprenderlo. Como decíamos antes, requiere de los puntos de vista variados de distintos actores que intervienen en este ecosistema y requiere, obviamente, de un trámite que tiene que tomar en cuenta, pero no puede copiar ni extrapolar mecánicamente las regulaciones que hemos tenido en generaciones de comunicación, de tecnologías de la comunicación previas. Muchísimas gracias. Estamos llegando al final de nuestra programación. Agradecerles, por supuesto, la compañía de nuestra audiencia. Invitarles también a que visiten nuestra página web. Hay una serie de documentos, hay una serie de aportes, de guías, de metodologías que nos pueden ayudar, que nos pueden guiar hacia un ejercicio cada vez más responsable de una libertad de expresión en el sentido más puro y más genuinamente defensor de los derechos humanos. Agradecer, por supuesto, a Martín su tiempo, su experiencia, su inteligencia. Invitarle a que nos siga acompañando en una serie de productos que tiene previsto el Consejo de Comunicación, que va desde la difusión científica, que va desde la difusión de contenidos comunicacionales. Siempre será un honor tenerte con nosotros. Nuestras puertas, nuestros brazos quedan abiertos para ti. El agradecimiento por tu compañía y invitar a nuestra audiencia a que se informe, a que busque la fuente, a que parta de la desconfianza. Quizá retomando un poco lo que decía Martín sobre Thomas Hobbes. Hobbes parte de la desconfianza de las personas, claro, creyendo que el hombre es el lobo del hombre, que no estamos justamente para actuar coordinadamente, sino más bien en competencia y en hacer prevalecer nuestros particulares apetitos e intereses. Podemos partir de la desconfianza. Claro, termina siendo un sistema autoritario, totalitario y demás. Y tú fuiste muy claro en decir, no, esto tiene que ser democrático. Y evidentemente creo que la única forma de legitimar cualquier actuación tiene que ser pasando por la voluntad de los actores. En un sistema democrático, con muchísima mayor razón. Así que la invitación está ahí, los criterios han sido expuestos y finalmente quien
forma su criterio y quien toma decisiones será nuestra ciudadanía. Así que muchas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. Les esperamos la próxima semana, el día jueves, tendremos otro conversatorio con un catedrático de muy alto nivel, como ya se va haciendo costumbre en este espacio. Así que les invitamos y esperamos que acepten nuevamente nuestra invitación. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, muy buenas noches, Martín, en la Argentina. Gracias, muchas gracias por la invitación.